Romanos capítulo 2, versículos del 11 al 16. Ya. ¿Me prestas un poquito tu Biblia para leerlo? Y dice, lo voy a leer de nuevo, Romanos 2, del 11 al 16. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hoy día vamos a hablar de el evangelio y la ley de Dios. Una frase muy famosa que muchos hemos oído dice que las leyes se hicieron para romperse. Todos hemos escuchado esa frase. Sin duda alguna es una frase que muchas personas han acuñado y viven como estilo de vida. Nosotros somos por naturaleza rebeldes y nos cuesta obedecer las leyes que nos son impuestas. Por ejemplo, las estadísticas de los organismos de tránsito dicen que las principales faltas en las carreteras o en los caminos tienen que ver con imprudencia al conducir, exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, no ajustarse a las condiciones del clima, peatones que cruzan donde no deben. Todo esto, cierto, desencadena accidentes y graves daños a las personas. Y esto es solo un ejemplo de lo que ocurre cuando no se respetan ni obedecen las leyes. Por otro lado, tenemos una ley superior que trasciende cualquier nación o estado, país o gobierno. La ley de Dios está por sobre cualquier otra ley. Así como podemos decir que los chilenos violan las leyes de tránsito a diario, también podemos decir que la ley que más ha sido quebrantada por todas las personas durante la historia de la humanidad es la ley de Dios. No hay otra ley que ha sido más quebrantada, más corrompida por nosotros que la ley de Dios. Y esto se remonta al jardín del Edén. Lamentablemente partimos mal, partimos pésimo ahí en el jardín del Edén. Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto representa el primer pacto que Dios hizo con el hombre, el pacto de obras que exigía la obediencia perfecta a este mandato de Dios. Voy a leer esto de nuevo. Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto representa el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Un pacto de obras, un pacto de obediencia, que exigía la obediencia perfecta al mandato de Dios. Mandato que fue roto y que debido a eso toda la creación pasó a estar muerta y en pecado delante de Dios.
Lamentablemente este primer mandato fue desobedecido por el hombre, fue desobedecido por todos nosotros, y eso produjo que todos nosotros ahora y que toda la creación esté muerta y en pecado delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y estos tres versículos, cuando uno los lee por primera vez, son un poco difíciles de digerir y de entender. Pero estos versículos nos ayudan a comprender que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado y la muerte entraron en el mundo. Inmediatamente que ellos pecan, ya toda la gente que venía después de Adán y Eva iba a pecar, iba a nacer con la naturaleza pecaminosa. Y los versos del 13 al 14 nos hablan de que aún antes de la ley ya había pecado en el mundo por la caída del hombre en Edén. Y la siguiente gráfica que está aquí nos muestra un poquito, nos ayuda a entender qué es lo que nos quieren decir estos tres versos que acabamos de leer. Tenemos un periodo que es de Adán hasta Moisés, ¿ya? Entonces, el primer pecado cometido, que Romanos 5:12 nos señaló, este primer pecado lo que hizo fue hacer que la muerte y el pecado entraran en el mundo. Es decir, toda la gente que nació en este periodo comenzaron a pecar contra el Señor. Y acá en Romanos 5:13 nos habla de Moisés. ¿Y por qué no habla de Moisés? Porque Dios en un momento decide darle su ley, decide escribir su ley, decide escribir su ley. ¿Y en qué la escribe? En las tablas, ¿cierto?, de la ley. Los 10 mandamientos representan la ley de Dios, y los 5 primeros libros de la Biblia nos hablan de la ley del Señor. Y estos versículos de Romanos, que lo voy a poner de nuevo, nos están hablando de un periodo desde Adán hasta Moisés. Entonces, desde Adán hasta Moisés dice que no estaba la ley, no estaba estos 10 mandamientos. Pero aunque no estaban estos 10 mandamientos, la gente pecaba. ¿Por qué? Porque hay una ley superior. No importa que no estuvieran los 10 mandamientos, no importa que Dios aún no haya escrito en las tablas de la ley, no importa eso. Dice, pecado contra Dios si la ley de Moisés todavía da, ¿ya? No tenían un mandato específico que obedecer. Esta gente que está aquí no tenían el mandato de Adán y Eva que obedecer. No, Dios no les dijo, no tienen que comer, no tienen que no comer del árbol, ¿cierto?, del conocimiento, no. Pero el primer pecado los condenó igual que a todas las personas. ¿Y esto es por qué? Porque hay una ley eterna de Dios. Una ley eterna de Dios que para ese momento no estaba plasmada en el libro, ¿cierto?, de la ley. Entonces, claramente, estos versículos nos ayudan a entender que aquella ley que está por sobre todas las leyes que puedan haber en este mundo. La ley de Dios, que es eterna y que refleja el carácter de Dios. Esta ley que las personas violan aún sin saber que es la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, o que Dios ha revelado desde el principio de la creación. Cuando nosotros nacimos, cuando nosotros, ¿cierto?, nuestros primeros años, nosotros no teníamos idea de la ley de Dios. No teníamos idea de que Dios le había dado la ley a Moisés. No teníamos idea acerca de los 10 mandamientos. Pero aún no sabiendo eso, algo había en nosotros que nos decía que estábamos haciendo las cosas bien o que estábamos haciendo las cosas mal. Y es porque Dios ha puesto su ley en nosotros. Dios ha puesto su ley en cada persona. Y eso lo vamos a ir profundizando más adelante. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. La ley de Dios lo que hace es mostrarnos cuán santo es Dios, cuán justo y cuán bueno
es Dios. Esa es la ley de Dios. Y ya entrándonos de lleno en el tema, el primer punto es pecadores sin ley y pecadores bajo la ley. Romanos 2:11 nos decía, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y este es un versículo que se utiliza mucho, ¿cierto?, para invitar personas a la iglesia y animarlas, diciéndoles que Dios no rechaza a nadie. Pero la realidad es que este versículo nos habla de que Dios no hace acepción de personas en su juicio. Otra versión de este versículo nos dice que Dios no muestra favoritismo. Dios no tiene favoritos. ¿Por qué? Porque Romanos 11:6 lo deja en claro. Él dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, este versículo que está aquí nos dice que en el día del juicio Dios no tiene favoritos. No hay favoritos, no hay gente especial que no se va a salvar de ese juicio. ¿Y por qué? Porque Él pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. No mirará si es rico, pobre, grande, pequeño, solo verá las obras de cada uno. Y en ese sentido, Dios continúa dejando en claro que para Él, el pueblo judío o los extranjeros no son favoritos en aquel día final. Los judíos, cierto, que son el pueblo a quien Dios le dio su ley, no le van a poder decir en aquel día, pero nosotros somos tu pueblo, tú llamaste a nuestro padre Abraham. Ellos no van a tener excusa en ese día. Y aquí el versículo 12 nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esta es la primera vez que en el libro de Romanos aparece la palabra ley. Y después Romanos lo que Dios hace por medio del libro de Romanos, es explicarnos la ley, profundizar. Lo que vamos a ver en esta predicación es una pincelada a lo que es la ley. Pero nos va a ayudar a sentar las bases para poder comprender mucho más sobre la ley. Y este verso también anula el favoritismo. Aquellos que han pecado sin tener la ley de Dios van a perecer, van a morir. Y los que han pecado teniendo la ley también van a ser juzgados. Es decir, no hay escapatoria para nadie. El judío que ha escuchado la ley de Dios desde pequeño no tiene algo especial en comparación con aquellos que nunca han oído la ley de Dios. Esto se debe a que cualquier pecado cometido por el ser humano va en contra de Dios y su ley eterna. No importa que conozcan los 10 mandamientos o no, no importa. El hecho de existir sin vivir para Dios implica una vida de pecado violando la ley de Dios. Y violar la ley de Dios tiene peores consecuencias que violar la ley de tránsito. Es mucho peor. Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Cada pecado es una violación a la ley de Dios. Cada pecado, cada injusticia que uno hace es una violación directa a la ley de Dios, es quebrantar la ley de Dios. Y la consecuencia final de vivir una vida en contra de la ley de Dios, sea quien sea que viva su vida en contra de Dios, tendrá como resultado la muerte eterna. En el caso de aquellos que no tenían la ley de Dios, que no tenían la ley de Dios, como los judíos, también morirán por su pecado sin tener excusa alguna. Los judíos, ellos nacen con la ley de Dios. A ellos se les enseña la ley de Dios en el colegio, a ellos se les enseña la historia de Israel en el colegio, de cómo cierto Dios llamó a Abraham y se formó su nación y toda esa historia. Nosotros no, a nosotros nos cuentan cierto el combate en Aldiquique y todas esas cosas porque nosotros no somos judíos. Pero sin embargo, los versículos 14 y 15, porque si ustedes se dan cuenta, esos pasajes ahí están como desordenados y hay que ordenarlos bien para poder comprenderlos. Para los lectores de esa época, ellos lo entendían y lo captaban muy bien, pero para nosotros nos cuesta entender un poco, pero por eso hay que ordenarlo. Entonces, los versículos 14 y 15 nos dan más detalles de cómo es la vida de aquellas personas que no tienen esa ley que Dios le dio a Moisés. Y aquí dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y aquí está profundizando el tema de aquellos que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estos versos no quieren decir que aquellos que no recibieron jamás la ley de Dios escrita o de la forma en que los judíos la recibieron pueden ser salvos mediante sus obras. Esto no tiene nada que ver con eso, porque muchas veces se han malinterpretado estos versículos y han querido decir que estas personas que nunca han escuchado la ley de Dios van a poder ser salvos por lo que hagan. Eso es una contradicción a todo lo que la palabra del Señor nos enseña, sino que esto nos habla de cómo el Señor en su sabiduría puso su ley en la naturaleza moral de cada persona. Cada persona que nace, sea en China, sea en Chile, sea en cualquier país, tiene la naturaleza moral de Dios en él. Y la palabra naturaleza, aquí, que aparece aquí, hacen por naturaleza, viene del griego physis, que también quiere decir de nacimiento. Podríamos reemplazar aquí, hacen de nacimiento lo que es de la ley. Nosotros cuando nacimos y fuimos creciendo, muchos ni siquiera conocían el Evangelio. Quizás sus padres jamás conocieron el Evangelio, pero los papás le decían, hacer tales cosas es malo, sin ni siquiera conocer el Evangelio. Porque ellos sabían por naturaleza de nacimiento que tales cosas eran malas y que tales cosas eran buenas. Y eso quiere decir que la persona cuando nace y va creciendo, la conciencia y el instinto le va dando a conocer aquello que es bueno y acusando o condenando en caso de hacer algo malo. Y eso refleja lo que está, por ejemplo, en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hecho de que Dios haya hecho al hombre, de que no haya hecho a su imagen y a su semejanza, tiene que ver con esto, con que la ley de Dios, la ley moral de Dios, está en nosotros. Dios sabe, por ejemplo, lo que es malo, pero Él no hace lo malo. El hecho de que Dios haya puesto su ley moral en nuestros corazones hace que cada persona que no crea en el Evangelio entienda su propia condenación. Eso quiere decir que si alguno de nosotros no conoce los 10 mandamientos, si alguien en el mundo no conoce los 10 mandamientos y va al infierno, él sabe su condenación. Él va a saber cuán malo es su pecado, porque la ley de Dios moral está en el corazón de esa persona. Cada mala obra va a ser un ruido terrible en el corazón de cada persona que no crea en Jesús, y que el juicio de Dios es justo de acuerdo a las obras de cada uno. Porque podríamos decir, oye, pero ese de allá nunca ha escuchado el Evangelio, entonces no tiene Dios por qué lo va a juzgar, por sus obras lo va a juzgar. Y el siguiente gráfico también nos ayuda a resumir estos dos tipos de personas. Las personas que han pecado sin tener la ley, sin conocer los 10 mandamientos de Moisés, sin conocer la Biblia, pero tienen la ley escrita en su naturaleza. Por lo tanto, mueren de acuerdo a la ley eterna de Dios. Por acá tenemos a este otro lado, personas que han pecado bajo la ley escrita de Dios. Todos los que conocen la ley de Dios tienen el mandato directo de obedecer la ley de Dios, y además tienen la ley escrita en su naturaleza. Pero ambos mueren y son juzgados. ¿Por qué? Porque está la ley eterna de Dios en ambos grupos. No hay un grupo favorito. Estos de acá no son favoritos porque han conocido, ¿cierto?, los 10 mandamientos o conocen la ley de Dios. Estos tampoco son favoritos, tampoco tienen excusa por no haber leído nunca los 10 mandamientos o por no haber tenido nunca una Biblia en sus manos. No, sino que todos mueren y son juzgados si no creen en Cristo, porque la ley de Dios está escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Y aquí el versículo 16, si usted se da cuenta ahí en su Biblia, el versículo 16 es la continuación del versículo 12, porque dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aquí el 16 viene, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ah?
Es decir, como ya hemos hablado en predicaciones anteriores, Dios juzgará por medio de Jesús los secretos de los hombres. ¿Y a qué se refieren los secretos de los hombres? A las intenciones de los hombres. Porque muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, hice tal cosa en tu nombre. Pero Dios en aquel día va a juzgar los secretos de los hombres, las intenciones del corazón de los hombres. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4 verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, aquellos que han entendido la rebeldía en su corazón y han rechazado a Cristo serán juzgados en el día del juicio final. Cada persona que esté en el día del juicio final y que no haya creído en Cristo, esa persona sabe que no creyó en Cristo. Nadie le va a decir a Dios, yo nunca escuché, porque la creación habla. La ley de nosotros, lo que está en nuestros corazones, también está hablando. Aquellos que se encuentren delante de Dios sin haberse aferrado a Jesús como único Salvador, serán condenados por sus malas obras con las que rechazaron al Salvador. Violar la ley de Dios es rechazar a Cristo. El segundo punto que quiero tocar es oidores de la ley. Romanos 2:13, estamos ahí también en los textos principales, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Habíamos hablado, ¿cierto?, de un grupo de personas que no tenía la ley, pero la tenía escrita, ¿cierto?, en su naturaleza. Eso aplica para todos. Y esta parte del versículo 13 nos habla de aquel grupo que sí tiene la ley de Dios y que la han oído. Esto está directamente relacionado con los judíos que tenían la ley de Dios escrita y revelada para ellos de forma especial. Porque a ningún otro pueblo Dios se le reveló como se le reveló a Israel. Porque ese era su plan, elegir a Israel, elegir a Abraham para que de Abraham, cierto, saliera la nación, hablar con Abraham, hacer un pacto con Abraham para que en el futuro Cristo apareciera de la descendencia de Abraham. Entonces, esto está directamente relacionado con los judíos. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 6, del 6 al 7, uno de los libros de la ley, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, lo que Dios le había dicho a los padres de Israel, a los judíos, es que tenían que repetirle a los hijos la palabra de Dios, su ley. Entonces, estos hijos nacían porque los judíos son personas muy disciplinadas. No son como nosotros, ellos tienen otra cultura. Hablan mucho, transmiten todo lo que vivieron, le cuentan toda la historia a sus hijos. Ellos repetían la ley a sus hijos todo el día, yendo por el camino, al acostarse. Yo creo que los niñitos de Israel no le decían léeme un cuento, sino que léeme la ley. Yo creo que le decía los niñitos de Israel. Entonces, aunque una persona pueda oír la ley de Dios, eso no lo convierte en justo ante Dios. ¿Por qué? Porque Pablo ya nos ha enseñado quiénes son los justos ante Dios. Hemos visto ya en predicaciones anteriores quiénes son los justos ante Dios. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que yo oiga la ley de Dios no me hace ser un justo ante Dios, porque este versículo acá de Romanos nos dice que el justo va a vivir por la fe. Entonces, sería imposible yo decir, no, yo soy justo delante de Dios porque yo he oído la ley de Dios. No tiene sentido. Porque los justos de Dios viven por la fe, que Dios les ha revelado en el Evangelio. Sería sencillo venir a oír la ley de Dios y ya somos justos, pero no es así. Porque los judíos se sentían justos por tener la ley, por ser los privilegiados. Pero
Ese no es el método con el cual Dios declara justos a las personas. Y el tercer punto es hacedores de la ley. Y el mismo versículo, el versículo 13, la parte B, dice, si no los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, los justos ante Dios no son los que oyen, sino que los justos ante Dios son los que hacen la ley. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué implica ser un hacedor de la ley? Practicar la ley, cumplir la ley, obedecer la ley. ¿Y qué dice la ley de Dios? Miren lo que dice la ley de Dios. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. En otras palabras, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Es decir, si es así, entonces estamos fritos, porque ninguno de nosotros puede cumplir con todo lo que la ley de Dios demanda. ¿Acaso quedamos fuera de los justos, de los amigos de Dios, sin poder cumplir con las demandas de Dios? Porque cuando uno lee esto, uno entiende que para cumplir la ley, para hacer la ley, entonces hay que hacer todo. Si fallamos en una sola coma, en una sola tilde, entonces estamos mal delante de Dios. Pero el Evangelio funciona de forma distinta. El Evangelio funciona totalmente distinto. Recordemos lo que hemos dicho anteriormente. Romanos 1:17. Recordemos que en la Biblia no hay contradicciones. ¿tá? Porque muchas veces uno lee un versículo y dice, pero esto me quiere decir que yo, para poder ser justo, para ser un amigo de Dios, debo cumplir todo lo que la ley dice. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay ningún justo que viva por la ley. No hay ningún amigo de Dios que camine con él por haber cumplido toda la ley. Es porque Dios nos hace justos al momento de creer en él por su gracia. Somos incapaces de cumplir con todos los requisitos de la ley de Dios. Nuestra salvación no es por la ley, sino por la fe en Jesús. Ve lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En eso podemos resumir nosotros la ley. Hacer algo para vivir por eso. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio no tiene ese mensaje. El Evangelio no tiene el mensaje de hacer tales cosas para vivir por ellas. Y lamentablemente en muchos círculos cristianos se ha malentendido esto. Y estamos haciendo cosas para ser salvos. Estamos haciendo cosas para lograr ciertas recompensas de parte de Dios. Y esto no quiere decir que ser justos ante Dios nos convierte en hacedores o practicantes de la ley. No porque podamos cumplir toda la ley, sino porque por la fe caminamos en esa ley que es perfecta, santa y buena. Es decir, solamente por la fe podemos ser hacedores de la ley, no hay otro camino. No hay otro camino. Si uno trata de ser cierto un hacedor de la ley por medio de nuestro esfuerzo, vamos a fracasar. Necesitamos comprender que el Evangelio no consiste en cumplir con las leyes de Dios para obtener la salvación. El Evangelio es aferrarme a Cristo porque soy incapaz
de cumplir el más mínimo punto de la ley de Dios. Reconocer que aún el mandamiento más pequeño lo vamos a quebrantar con nuestras fuerzas. Sin embargo, el Evangelio nos señala el camino correcto, una vida practicando la ley de Dios por la obra de Cristo a nuestro favor. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es tener una regla, una lista de cosas, ya tengo que vestirme de esta forma, tengo que andar de esta forma, escuchar esto, no ver esto. El Evangelio no tiene que ver con eso, no tiene que ver con reglas, sino que el Evangelio es aferrarnos a Cristo de todo nuestro corazón, porque somos incapaces. Desde que el pecado entró en el mundo, hay una incapacidad para vivir una vida que agrade a Dios. Somos incapaces. No podemos vivir el Evangelio con nuestras propias fuerzas. No podemos decir, Señor, hoy día sí que te sirvo. Eso no funciona. Sino que lo que funciona es aferrarnos a Cristo de todo nuestro corazón. La fe en Cristo es confiar en su obra completa en nuestro favor. Nacimiento, vida perfecta, muerte y resurrección. La fe en Cristo tiene que ver con eso. Tiene que ver con confiar en todo lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Cristo no violó jamás la ley de Dios, sino que la cumplió de forma perfecta para que por sus obras nosotros seamos salvos. Si somos salvos por las obras, entonces solamente somos salvos por las obras de Cristo, no por nuestras obras. Porque nuestras obras están manchadas de pecado y son como trapos inmundos delante de Dios. Entonces, entendiendo esto, nos lleva a confiar en el Evangelio y su poder, y no en una lista de reglas para cumplir y vivir por ellas. Usted no va a venir aquí a escuchar un yugo difícil de llevar. Un yugo difícil de llevar. No va a venir a escuchar un par de reglas para la semana. Tienes que ser así, tienes que andar así, decir así. No. Sino que el Evangelio es lo que tenemos que escuchar y es lo que tenemos que buscar. Al confiar en el Evangelio, nos podemos deleitar en la ley de Dios. Se hace todo lo contrario. Al confiar en el Evangelio, podemos realmente oír la ley de Dios y confiar plenamente en el poder de Dios que nos sostiene cada día. Es lo que dice el Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los perfectos de camino son aquellos que han sido justificados ante Dios. Obviamente no somos perfectos, pero la Biblia, cada vez que habla de perfección, siempre lo asocia a una madurez en Dios, que tiene que ver con andar y reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Por eso es que hay otro versículo que dice, considera a Dios en todos tus caminos. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Y con esto termino. Filipenses capítulo 3, versos del 8 al 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo no estaba diciendo, miren todos mis títulos, no estaba diciendo, miren mi experiencia, miren mis testimonios, miren mis grandes hazañas que he hecho en Dios. No, sino que él decía, todo lo que tengo, porque Pablo no era un hombre del vulgo, no era un hombre que no tenía estudios ni nada, sino que él era un judío, tenía nacionalidad romana, tenía muchos conocimientos en idiomas, pero él aún así decía, todas las cosas para mí son una pérdida. Y ese debe ser también nuestro sentimiento. No importa lo que tengamos, porque en el día de nuestra muerte nada vamos a llevar. Lo único que va a importar es si conocí a Cristo o no, si viví de acuerdo a lo que decía su evangelio. Y él decía, por amor del cual lo he perdido todo, porque esto lo está escribiendo desde la cárcel. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estamos teniendo por basura
nuestros esfuerzos? ¿Estamos teniendo por basura este mundo? Entonces, debemos tener por basura estas cosas, todos nuestros títulos, todos nuestros orgullos, todas esas cosas. Debemos tenerlo por basura. ¿Para qué? No para sorprender a otros, sino para ganar a Cristo. Y esto de ganar a Cristo tiene que ver con esforzarse cada día y confiar en Él. Y ser hallado en Él. Ser encontrado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo tenía clarito el tema de la ley. Pablo sabía que él no podía agradar a Dios por medio de la ley. Pablo sabía que si él se esforzaba en cumplir todo lo que la ley decía, iba a fallar. ¿Por qué? Porque él sabía que el justo por la fe iba a vivir. Vivimos por fe, no podemos vivir por nuestros esfuerzos. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. De aquí, la fe de Cristo lo puse en negrita, porque también podríamos decir la fidelidad de Cristo. Y esa justicia es lo que cantamos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Este glorioso intercambio, Él nos pasó su justicia. Al creer en Él nosotros somos justos. Seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. Pero por gracia somos mostrados justos ante Dios. Y es por eso que en el juicio final vamos a estar confiados, no vamos a salir arrancando. Y aquí dice la justicia que es de Dios por la fe. Debemos aferrarnos, hermanos, a Cristo y seguir confiando en lo que Él ha hecho. Si queremos ver cambios en nuestra vida, en esas áreas que muchas veces tan oscuras, que tan negras, que decimos, Señor, ¿por qué sigo en esto después de tantos años? Debemos seguir aferrándonos a Cristo, no debemos entristecernos, no debemos avergonzarnos, no debemos amedrentarnos por nuestro pecado, porque hay un Dios que está obrando y sigue obrando en nosotros. Y si hay áreas feas y áreas negras en nuestra vida, hay que llevarlas a Cristo y confiar en Cristo y aferrarnos una vez más a su santo evangelio. Amén. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar al Señor.